Bueno, pues las primeras ideas sobre el origen de la vida, pues son las creacionistas. No lo llamaría tanto como una teoría, sino más bien es un dogma. Y creo que estáis familiarizados porque está íntimamente asociado a nuestra cultura. El creacionismo, pues lo que sigue es el relato bíblico del libro del Génesis, según el cual Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Eh, Hay una versión refinada, digamos, de creacionismo que es el llamado diseño inteligente. Las ideas creacionistas no tuvieron que hacer prácticamente nada por subsistir y ser las mayoritariamente aceptadas durante muchos siglos, dado que era la postura que defendía la Iglesia y lo que defendía la Iglesia era lo que se aceptaba obligatoriamente. Sin embargo, cuando empezaron a surgir explicaciones alternativas o por lo menos dificultades que se le ponían al creacionismo, surgió la idea del diseño inteligente. El diseño inteligente se basa en que si hay algún tipo de estructura compleja, como puede ser un reloj, automáticamente eso implica que tiene que haber un diseñador de ese reloj. Como los seres vivos tenemos una estructura compleja, asumen automáticamente que tiene que haber un diseñador de esa estructura compleja y por lo tanto un creador. La siguiente idea ya sí que tiene nombre de teoría, es la teoría de la generación espontánea, pero de teoría tiene solo el nombre, porque no hay ciencia bajo su título. La teoría de la generación espontánea lo que establece es que la materia inerte se puede convertir espontáneamente, como indica el título, en seres vivos. Y la única condición que requiere es recibir algún tipo de acción divina, a la que se le ha dado diversos nombres, como por ejemplo el impulso vital o el elán vital. Lo peor de todo es que algunos personajes históricos de la talla de Aristóteles, pues pensaban lo que veis en estos dibujos, que había seres vivos que podían originarse a partir de barro y materia en descomposición, como por ejemplo los cocodrilos. Incluso durante la Edad Media, un científico, Van Helmont, que hizo algunos experimentos interesantes, propuso recetas para generar animales. Por ejemplo, llegó a dar una receta para obtener ratones mezclando trigo y ropa sucia. De modo que en 21 días el trigo y la ropa sucia colocados en una caja de madera en un lugar oscuro se convertía en ratones. Ahora nosotros interpretaríamos esos hechos de otra manera, pero durante la Edad Media esto era un dogma de fe y rápidamente surgieron intentos para rebatirlo. Hubo que esperar 17 siglos para que alguien pusiese algo de cordura. El italiano Francesco Redi había observado que la carne que se pudre frecuentemente tiene gusanos y moscas en las proximidades. En aquella época se interpretaba que la carne recibía el impulso vital y espontáneamente se convertía en gusanos. No había conexión entre mosca y gusano, se pensaba que eran dos especies diferentes. Redi planteó el siguiente experimento. En un frasco puso carne en un frasco abierto y efectivamente las moscas accedían, ponían los huevos y en la carne corrupta aparecían gusanos. Vale. En otro frasco lo que hizo fue poner un trozo de carne, pero lo tapó herméticamente para que no pudieran entrar moscas. Curiosamente, en este frasco no aparecían moscas por los alrededores. La carne se corrompía, pero no aparecían gusanos. Es decir, que
de alguna manera el impulso vital no podía entrar en el frasco. ¿Veis? No, no le debía gustar el corcho. Bueno, incluso hizo un tercer experimento fantástico, que consistía en poner el trozo de carne en un frasco y taparlo con una gasa que permitiera salir el olor, pero que no permitiera que accedieran las moscas. Curiosamente, también se corrompía la carne. No aparecían gusanos en la carne, pero como el apestoso olor de la carne podrida sí que podía salir del frasco, las moscas sí que se acercaban y depositaban los huevos sobre la gasa. De modo que determinó no solo que la generación espontánea era un cuento, sino que además estableció la relación entre las larvas y las moscas. Sin embargo, la teoría de la generación espontánea sobrevivió a este duro golpe. Y no fue hasta los experimentos de Louis Pasteur que realmente se dé por finiquitada la teoría de la generación espontánea. Pasteur vivió en el siglo XIX y realizó sus trabajos en el siglo XIX, ya cerca del XX. Y bueno, pues se tenía el conocimiento de, como lo conocemos nosotros ahora, que cuando se hace un caldo en las casas, al cabo de un tiempo se puede estropear. A veces en muy poco tiempo se estropea y hay que tirarlo, no se puede comer, porque tiene un sabor muy ácido, muy desagradable y además pues, es peligroso. Bueno, pues a Pasteur se le ocurrió la idea de que posiblemente en la atmósfera había gérmenes que nosotros no podíamos ver, que se depositaban en el caldo y que en el caldo, al encontrar condiciones adecuadas, porque hay nutrientes y una temperatura agradable, pues proliferan y el caldo se termina estropeando por la propia actividad de los microorganismos. Claro, para los partidarios de la generación espontánea, lo que le ocurría al caldo es que le había entrado el espíritu vital y el impulso vital y había convertido el caldo en microorganismos, en bacterias, en mohos, etc. Bueno, pues a Louis Pasteur lo que se le ocurrió fue lo siguiente. Preparó un caldo en un matraz especial de vidrio en el que, calentando el tubo, lo acodó, como veis en este dibujo, para que tuviera forma de S. ¿Qué conseguía con esto? Pues al calentar el caldo, pretendía matar los organismos que pudiera haber en dicho caldo. A continuación lo dejaba enfriar y cuando el caldo se enfría, el agua se condensa en la parte más baja de la S y lo que hace es impedir que los microorganismos que hay fuera puedan entrar. Qué casualidad que efectivamente no se producía crecimiento de bacterias y que además el caldo no se estropeaba. Sin embargo, en el momento que rompía el cuello del matraz y permitía que entrara la atmósfera en el interior de dicho matraz, el caldo se estropeaba y se producía el crecimiento de los microorganismos. Acababa de inventar la pasteurización, un método para poder conservar los alimentos durante más tiempo, pero sobre todo lo que había hecho era destripar de una vez por todas la teoría de la generación espontánea, que de esta ya no se pudo levantar. La tercera es la teoría de la panspermia, a la que vamos a dedicar muy poco, porque poco hay que decir de ella. Establece que los seres vivos que han crecido en la Tierra han llegado a la Tierra procedentes del exterior, por ejemplo a través de meteoritos. Y posteriormente se ha producido, pues sí, la evolución que todos conocemos. Bueno, es una idea peregrina, pero también es verdad que no se ha demostrado lo contrario, no se ha podido rebatir.
No hemos podido encontrar meteoritos, asteroides que contengan vida, no hemos encontrado vida fuera de la Tierra, pero tampoco podemos descartar que pudiera ocurrir así. Lo que sí, desde luego, es que es altamente improbable. Bueno, y llegamos a la teoría de la abiogénesis, que es la hipótesis más aceptada en la actualidad. Abiogénesis significa formación sin vida, o sea, partimos de materia inerte y por procesos naturales aparecen seres vivos. Aquí, esta teoría se le ocurrió a dos químicos, uno ruso, Alexander Oparin, y otro inglés, Haldane, que básicamente lo que planteaban es que de forma espontánea, no es la mejor palabra a utilizar, pero bueno, de forma natural, por procesos físico-químicos naturales, puede aparecer la vida. Ellos hablaron de la formación de una sopa primigenia en la que se formarían todo tipo de moléculas orgánicas, que son las moléculas que luego forman parte de los seres vivos. A partir de sustancias químicas simples se formarían primero polímeros, moléculas más complejas. Cuando los polímeros estuvieran ya suficientemente diversificados, aparecerían polímeros replicantes, es decir, polímeros capaces de hacer copias de sí mismos. Esto daría lugar a, bueno, sucesivos estados intermedios entre estas moléculas complejas y las primeras células, que serían las bacterias, a las que llamaron hiperciclos y protoaviantes. Bueno, la idea no está nada mal, pero claro, les llovieron las críticas porque eso no se ha observado. Además, los creacionistas no se conformaban ni se iban a quedar de brazos cruzados. Crearon su propia idea creacionista de la biogénesis, en la que a partir de moléculas simples, Dios creó bacterias y a partir de las bacterias ya se produjo la evolución que todos conocemos. Parecía que se había llegado a un punto sin retorno y que las hipótesis de Haldane y Oparin iban a caer en saco roto porque iban a ser completamente indemostrables. Sin embargo, en poco tiempo se le ocurrió a un científico americano una idea fantástica y un experimento alucinante. Miller y Urey eh, hicieron una mezcla en un matraz con los gases que se suponía que había en la atmósfera primitiva, que eran pues vapor de agua, metano, amoníaco y hidrógeno y monóxido de carbono. Vale. Lo sometieron a unas condiciones energéticas que simularían las condiciones también que se habían producido o se pensaba que se habían producido en la atmósfera primitiva. Eso lo simularon mediante descargas eléctricas por medio de electrodos. A continuación, esa mezcla de gases la hacían pasar por un condensador con agua fría para enfriar la mezcla resultante y recogían el agua enfriada a través de un grifo con otro matraz en el que hacían hervir agua con una mezcla de sales que simularía el agua del océano, aportarían no solo vapor de agua, sino que además hacían fluir el gas por el circuito. Bueno, la sorpresa es que en el agua que enfriaban fueron eh, aislando, fueron obteniendo distintos tipos de compuestos orgánicos. De hecho, en las sucesivas versiones del experimento llegaron a obtener todos los tipos de biomoléculas que forman los seres vivos, ácidos nucleicos incluidos. De modo que
habían demostrado experimentalmente que efectivamente la hipótesis de Haldane y Oparin era posible. Era posible que se formara materia orgánica a partir de la materia inorgánica que constituía la Tierra al principio. En el aula virtual os voy a dejar un breve vídeo sobre el experimento de Miller y Urey, por si lo queréis ver, simplemente por curiosidad. Es interesante. Bueno, hasta aquí ha estado funcionando la química. Ahora es cuando entra en funcionamiento la biología. Todo lo que hemos contado, esta síntesis abiogénica de moléculas orgánicas, correspondería a lo que podemos llamar la evolución prebiótica. A partir de ahí se diversificarían las moléculas orgánicas, es decir, aparecerían todos los tipos de biomoléculas y tuvieron que formarse las primeras membranas. Las primeras membranas las formarían micelas de lípidos, bicapas de lípidos, que lo que hicieron fue aislar el contenido del interior de la micela respecto al exterior. Prácticamente eso es una protocélula. Si esa protocélula es capaz de intercambiar sustancias con el medio y hacer copias de sí misma, se convertiría en una célula. Esa primera célula tuvo que ser una célula procariota, por una cuestión de simplicidad. Creo que hasta ahí no hay ningún problema. Pero a partir de la célula procariota se tuvieron que formar las células eucariotas. Y a partir de las células eucariotas debieron aprender a quedarse juntas al dividirse esas células y formar entidades unitarias e independientes. Es decir, a partir de los organismos unicelulares eucariotas se tuvieron que formar los primeros pluricelulares. Y no solo eso, esos organismos pluricelulares debieron empezar a repartir las tareas y determinadas células se fueron especializando en realizar ciertas funciones y fueron apareciendo los tejidos. Es decir, esto comenzaría a ser lo que podríamos llamar la evolución con letras mayúsculas, porque es la que condicionó cómo fueron evolucionando los diferentes tipos de seres vivos. Un paso especialmente importante fue la diversificación de la célula procariota y la aparición de la célula eucariota. Esa diversificación ha traído de cabeza a muchos biólogos y básicamente se piensa que ocurrió en 4 fases. Primero se debió formar el núcleo y para ello seguramente desapareció la pared que tenían las células procariotas, de modo que la célula pudo ir aumentando su membrana de tamaño. Eso permitió intercambiar mayor cantidad de moléculas con el exterior y además parte de esa membrana podría crecer hacia adentro, de modo que pudo encerrar el material genético y protegerlo. Evidentemente, eso sería una característica muy favorable y por lo tanto la evolución seguramente lo mantuvo. De hecho, lo mantuvo, porque la mayoría de los organismos que en la actualidad crecen sobre la Tierra son eucariotas. De esa manera podríamos explicar la formación del núcleo. Lo siguiente que debió ocurrir es que aparecieron los microtúbulos y los flagelos. Esto no queda muy claro. Los microtúbulos formaron el citoesqueleto en el interior de la célula, pero los flagelos, que también están formados por microtúbulos, se piensa que se originaron por simbiosis entre estas células eucariotas primitivas y una espiroqueta, que es un tipo de bacteria que estudiaremos en el próximo tema. Y finalmente, la formación de los dos grandes orgánulos, las mitocondrias y los cloroplastos, que hoy se tiene muy claro que se trata de células procariotas que fueron engullidas por la célula eucariota
y que en lugar de digerirlas, las mantuvo mediante una asociación simbiótica. Esta teoría, la teoría que explica cómo se formaron las mitocondrias, los cloroplastos, los flagelos, por relaciones simbióticas entre distintos tipos de seres unicelulares, se denomina o se conoce como la simbiogénesis o teoría endosimbiótica, que fue defendida y propuesta por Lynn Margulis y su hijo Dorian Saga. Y con esto hemos llegado al final de todo este recorrido a través de las ideas que se han ido sugiriendo sobre el origen de la vida, un tema bastante complejo, como habéis podido ver. Con ello despido esta nueva clase flipada hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado.